delegación de Hamás llegó a Egipto para analizar la contrapropuesta de Israel sobre un posible cese al fuego. En la víspera, ataques israelíes en Rafah y en el campo de refugiados de Nuseirat dejaron al menos 6 muertos y acercan la cifra total a los 35.000. Tenemos informe desde Jerusalén. A las protestas universitarias a favor de la causa palestina de Estados Unidos cada vez se suman más países, desde Europa pasando por África y hasta América Latina. En México, este sábado se cumplen 3 días de manifestaciones en campamentos en la universidad más grande del país. Asciende a 56 la cifra de fallecidos por las inundaciones en Brasil. Los desaparecidos se cuentan por decenas y hay temor de que aumente el número de víctimas mortales. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva resaltó la gravedad de la situación que deja al menos 24.000 desplazados. Bienvenidos a una nueva actualización de las noticias. Yo soy Daniela Blandón, bienvenidos. Comenzamos hablando de la guerra en Gaza. Una delegación de negociadores de Hamás llegó a El Cairo este sábado para continuar las conversaciones sobre una posible tregua en el enclave, que incluiría una liberación de rehenes. En la víspera, 2 ataques israelíes dejaron al menos 6 muertos en Rafah y también en el campo de refugiados de Nuseirat, según miembros del personal sanitario. Nuestro corresponsal en Jerusalén, Federico Cuellar Belena, nos cuenta los detalles en el siguiente informe. Son horas en las que están circulando múltiples versiones sobre el posible acuerdo entre Israel y Hamás para un cese al fuego en Gaza. La delegación del grupo islamista está en El Cairo para otra ronda de negociaciones y también está allí el director de la CIA, William Burns. Reportes de medios árabes y del diario palestino Al-Quds sugieren que Hamás podría aceptar en las próximas horas la primera fase de la tregua, que se extendería por 40 días y vería la liberación de 33 rehenes israelíes a cambio de un número indeterminado de presos palestinos. Estos informes señalan que existirían garantías de Estados Unidos para un retiro total de las tropas israelíes de Gaza al final de las 3 etapas previstas en el pacto. Esta es una condición que Israel ha rechazado repetidamente y así han insistido funcionarios a medios locales. Ellos reiteran que el gobierno y el ejército israelíes no renunciarán a esa temida invasión de Rafah. En este punto radica uno de los elementos clave para una tregua, según le dijo a la cadena Al Jazeera uno de los voceros de Hamás en Líbano, Osama Hamdan. Este alto funcionario admitió avances y puntos positivos, pero volvió a remarcar que la principal demanda del grupo es un cese al fuego permanente. En Gaza, los civiles están sufriendo una terrible situación humanitaria y solo esperan un parón total de los incesantes ataques israelíes que en las últimas 24 horas mataron a 32 palestinos. El ejército israelí aseguró haber atacado supuestas posiciones de Hamás en centro y sur de Gaza, en particular en Han Yunis, allí donde Al Jazeera informó de un bombardeo nocturno que mató a al menos 11 personas. Y la agencia de noticias palestina Wafa reportó otros 3 ataques contra edificios residenciales, con 3 víctimas en el norte de Ciudad de Gaza, 2 más en Deir el-Balah en el centro y otras 2, entre ellas un niño, en la sureña Rafah. Y aunque Estados Unidos sigue siendo el epicentro principal de protestas universitarias en rechazo a la intervención de Israel en la Franja de Gaza, cada vez más estudiantes de diferentes países del mundo se unen a la causa palestina. El viernes marcharon en la Universidad Estatal de Georgia en Atlanta y se sumaron estudiantes de países como Libia, Irlanda y Reino Unido. Decenas de estudiantes, esposados y bajo custodia policial. El viernes, las fuerzas policiales de Estados Unidos realizaron redadas en 2 campus universitarios para desarmar protestas pro-palestinas y arrestar a manifestantes. Es una buena operación, nadie resultó herido, no hubo incidentes, la policía y la universidad están satisfechos, estamos contentos y seguimos adelante. Estos jóvenes activistas exigen el fin de la ayuda militar estadounidense al gobierno israelí, un alto al fuego inmediato en Gaza y una ruptura de los vínculos entre sus universidades e Israel. Desde Nueva York hasta Seattle, el movimiento se expande como pólvora por todo el país. Las protestas se replican en ambos bandos y los argumentos son relevantes. En Indiana, estudiantes pro-israelíes están ocupando los terrenos universitarios. Denuncian un aumento del antisemitismo y del discurso de odio. El antisemitismo tiende a aumentar cada vez que se menciona a Israel en las noticias. Y he oído algunos comentarios realmente inquietantes, espantosos y llenos de odio en todo el país, en universidades e instituciones acreditadas.
Estos movimientos estudiantiles, que tienen eco en todo el mundo, cuestionan el apoyo incondicional de Estados Unidos a Israel, una cuestión que podría ser decisiva en la campaña de reelección de Joe Biden. Vamos a seguir desarrollando este tema porque en Cuba cientos de estudiantes protagonizaron también marchas el viernes en La Habana y criticaron a Estados Unidos por la represión policial contra los manifestantes, a medida que algunos países de América Latina también muestran su solidaridad con la causa palestina, liderada por universitarios estadounidenses. En México se cumplen hoy 3 días de campamento en la Universidad Nacional Autónoma, la más grande del país y una de las más reconocidas en Latinoamérica. Los que están involucrados sí tenemos como esta presencia de querer poner un granito de arena, ¿no? Porque pues también muchas veces a lo mejor queremos resolver y salvar el mundo juntos, o solos, pero pues la realidad es que también con pequeñas acciones se logran cambios. Solidarizarnos con las ocupaciones y campamentos estudiantiles, tanto en Estados Unidos como en Francia, ¿no? Hemos seguido sobre todo las ocupaciones en ciencias políticas en París. Nos quedamos en la región, pero para hablar de Brasil, al sur del país, al menos 56 personas han muerto por las inundaciones tras las fuertes lluvias, esto según las autoridades. Decenas de personas siguen desaparecidas y 24.000 tuvieron que desplazarse. Es la peor crisis ambiental provocada por las precipitaciones, de acuerdo con el propio presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva. El informe es de Samuel Salgado. Lluvias sin precedentes, así describió el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, las precipitaciones que han causado mortales inundaciones en el estado de Rio Grande do Sul, fronterizo con Argentina y Uruguay. Nunca antes en la historia de Brasil había habido tal cantidad de lluvia en un solo lugar. Según la Defensa Civil del sureño estado brasileño, casi la mitad de sus 497 ciudades resultaron afectadas. Los habitantes de la ciudad de Gramado afirman que las inundaciones han sido las más intensas que jamás hayan vivido. El agua está subiendo. ¿A dónde vamos? Tengo 53 años y esta es la primera vez que nuestra casa se inunda. Nunca antes se había inundado. Nunca pensamos que pasaríamos por esto. Es mucha agua, mucha agua. En varias ciudades, las calles se convirtieron en ríos, con carreteras y puentes destruidos. Las tormentas también provocaron deslizamientos de tierra y el colapso parcial de la estructura de una presa de una pequeña central hidroeléctrica. Las intensas lluvias son anómalas antes de la llegada a Brasil del fenómeno de la Niña entre julio y septiembre. Y en el centro del continente, Panamá se alista para las elecciones presidenciales de este domingo 5 de mayo. El candidato que resulte ganador tendrá que enfrentar el masivo paso de migrantes a través de la selva del Darién, con cifras récord de personas cruzando la única ruta terrestre para llegar a Estados Unidos desde Sudamérica. Varios candidatos han optado por propuestas polémicas, como por ejemplo el cierre de la selva, mientras que otros esperan mayor cooperación regional. Patricio Peralta con el informe. Cada día, miles de migrantes atraviesan esta peligrosa ruta. Ubicada en una zona selvática que limita con Colombia, la selva del Darién tiene una escasa presencia estatal. El próximo presidente panameño tendrá el desafío de abordar la migración irregular. Candidatos como Rómulo Roux se quejaron del mal manejo de la crisis y propuso mayor cooperación regional. Colombia no está haciendo absolutamente nada. Venezuela no le importa lo que pase con las personas que salen de allá. Y vamos a seguir trabajando de la mano con el gobierno americano, pero lo justo es que este tema sea tratado de manera multilateral, no que Panamá tenga que cargar con todo. En 2023, 520.000 personas pasaron por el Darién y más de 110.000 lo han hecho en el primer trimestre de este año. Las cifras récord en el tránsito de personas han exacerbado un discurso antimigrantes que se coló en la campaña electoral. Candidatos como José Raúl Mulino y Zulay Rodríguez presentaron polémicas propuestas. Y vamos a cerrar Darién y vamos a repatriar a todas estas personas como corresponda, respetando los derechos humanos. Y espero y confío que el ACNUR de Naciones Unidas nos ayude. Son 266 kilómetros de frontera terrestre de selva, por lo que analistas consideran que es una propuesta irreal. Ante la ausencia estatal, grupos criminales controlan la zona. Del lado colombiano, el Clan del Golfo obtuvo ingresos por más de 68 millones de dólares por tasas que cobran a los migrantes. Del lado panameño, grupos más pequeños los atemorizan, roban y extorsionan.
por lo que candidatos como Martín Torrijos propone un mayor control de las fronteras. Pero también vamos a ser conscientes de que tenemos una responsabilidad con los derechos de los migrantes. Entonces vamos a tener una política que le garantice a los panameños que aquí nadie se queda para delinquir, que vamos a estar controlando las fronteras y garantizándole a los migrantes que pasan por el país que lo hagan con las condiciones requeridas de un trato humano. La política migratoria que se implemente en el próximo gobierno panameño influirá en terceros países. México y Estados Unidos, que también tendrán elecciones, deberán abordar esta problemática en conjunto. Mientras tanto, el flujo migratorio sigue su curso. Otras elecciones que se acercan en la región son las de Venezuela y a medida que se acercan estos comicios, la líder opositora María Corina Machado hace campaña electoral, pero no para ella, sino para Edmundo González, el candidato de la oposición que hasta el momento ha sido reconocido por el Tribunal Electoral para confrontar a Nicolás Maduro en julio. En las calles, los seguidores de Machado aseguran que le darán su apoyo a quien ella sugiera. Andrés Triviño con los detalles. A lo largo y ancho de Venezuela, María Corina Machado pide votos, pero no para ella. Ante su inhabilitación política, la opositora recorre el país haciendo campaña por Edmundo González Urrutia, el candidato oficial de la oposición que busca derrotar a Nicolás Maduro el próximo 28 de julio. Y de repente ellos creían que cerrándome a mí el camino, la gente iba a decir hasta que llegamos. Lo que ha ocurrido es todo lo contrario. La gente entiende muy bien el rol que tiene Edmundo González y se lo agradece. Y cuando la gente me dice, ok, yo voto por el que tú me digas, yo lo agradezco en el alma porque demuestra una gran confianza. María Corina Machado tuvo un poco más de 2 millones de votos en las primarias de octubre, pero sus aspiraciones presidenciales se vieron frustradas luego de que la Corte Suprema ratificara una inhabilitación política de 15 años en su contra, acusada de ocultar documentos cuando era diputada. Tras varios movimientos, Edmundo González, un desconocido diplomático de 74 años, se convirtió en el representante de la oposición, a quien María Corina le ha dado todo su apoyo. Basta. Estamos conscientes que el candidato es Edmundo González Urrutia, pero la líder de esa oposición es María Corina Machado. Y a quien diga María Corina Machado que es el candidato, por eso va a votar toda Venezuela, o por lo menos el 70%. Y aunque lamentablemente el señor Edmundo no puede recorrer el país porque tiene otras ocupaciones que seguramente serán muy importantes en la capital que atender, ella está aquí dando la cara a todos los venezolanos. La Unión Europea y la ONU estudian si se enviarán misiones de veeduría electoral, mientras que países como Estados Unidos, Colombia y Brasil han pedido que se respete la transparencia en la carrera que podría cambiar el rumbo político de Venezuela. Y continúan las tensiones diplomáticas entre Argentina y España por acusaciones cruzadas de sus respectivos gobiernos. El episodio comenzó con declaraciones del viernes del ministro de Transportes español Óscar Puente, según las cuales personas que tildó de muy malas, como Javier Milei, han llegado a lo más alto siendo ellos mismos. El presidente argentino se refirió a ellas como una calumnia y devolvió la crítica al gobierno de Pedro Sánchez, recordándole las denuncias por corrupción que pesan sobre su esposa. España respondió que este impasse no afectará los lazos diplomáticos. El gobierno de España rechaza rotundamente los términos infundados del comunicado emitido por la oficina del presidente de la República Argentina, que no se corresponden con las relaciones de dos países y pueblos hermanos. El gobierno y el pueblo español seguirán manteniendo y fortaleciendo sus lazos fraternales y sus relaciones de amistad y colaboración con el pueblo argentino, voluntad compartida por toda la sociedad española. Vamos a terminar en Brasil con los preparativos en Río de Janeiro para el concierto gratuito de Madonna, la reina del pop. Estas son las imágenes del imponente escenario de 800 metros cuadrados situado en la playa de Copacabana y que acogerá un show considerado el culmen de la gira mundial de la artista estadounidense, quien promete reunir a 1,5 millones de personas y convertirlo así en el espectáculo más concurrido de sus 40 años de carrera. Es un sueño, es mi primera vez. Solía bromear con mi madre que tenía que ver a Madonna antes de morir y no tenía forma de hacerlo. Ella es la persona que cambió la historia de la comunidad LGBT y la nuestra también. Es perfecto para mañana, será maravilloso, increíble. Ven, todavía hay tiempo.
Toda la estructura se ve bien, el evento es increíble, la gente está colaborando, todo está bien.